El gobierno busca eliminar las cesantías, así como lo oyes, esos beneficios que tenemos como trabajadores. Los empresarios con el gobierno están haciendo una trama para poder eliminarte todos esos derechos. Y aquí no ha habido reforma laboral porque no ha habido consenso sobre la cesantía, no porque no hemos puesto de acuerdo sobre 2 o 3 disparaticos. Esto es peor que la reforma fiscal, así mismo. No se sorprenda que entre estos días, ¿no?, de asueto, de desconexión del dominicano, que desde el 1 de diciembre está en todo lo colmado, a las 9, 10 de la mañana dando sus malditos humos, que sea la reforma del Código Laboral y la eliminación de la cesantía. Si tuvieran empresas, chequearían que los jóvenes de hoy día esperan tener un año y 4 o 5 meses para buscar la forma de que lo liquiden para poder comprar, dar 100 mil pesos adelante por un carro Sonata. Entonces ya no existe esa fidelización al trabajo. Ya nosotros los empresarios hasta tenemos temor. Lo que primero nosotros tenemos que plantearnos es ¿por qué un profesional prefiere irse a la calle a taxiar que ejercer la profesión que duró muchísimos años y que le costó esfuerzo y dinero? Pues el mercado laboral en su profesión no le está proveyendo de todo lo que esta persona aspira. Entonces, en este sentido, el empresario es la víctima. No, pero planteen mejor que nosotros le trabajemos gratis. Vamos a plantear a los empleadores un escenario mejor. Vamos a traer otra vez la esclavitud a República Dominicana y vamos a trabajarle gratis a los empresarios. Porque a mí nada más me faltó ahora la musiquita triste y que el llorar ahora. Ahora las víctimas son los empresarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este video. Primero quiero decir 2 cosas. Discúlpenme por la voz, estoy medio agripado, pero tengo un compromiso con el trabajo que estoy haciendo en este canal para ustedes y no me voy a permitir que una gripe me elimine el placer y la oportunidad de poder trabajar, hacer este contenido que es edificante tanto para ustedes como para mí. Y lo segundo, si no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte los contenidos, que con eso me ayudas mucho. Recuerden que este tipo de contenido lo estoy subiendo siempre, todos los días. Voy a tratar de hacer 2 contenidos, uno diferido en la tarde, 2, 3 de la tarde, pero hacer una transmisión a eso de las 7 de la noche. Después del fallido intento de reforma fiscal, el gobierno ha estado intentando hacer ciertas modificaciones que vienen al traste, y esto es una conjetura mía, con ciertos compromisos que tiene el PRM con ciertos sectores. Y me explico. El sector empresarial, aparte de que es el sector al que representa de manera natural Luis Abinader, es un sector que influye mucho en la colocación de los gobiernos, la colocación de los protagonistas, los políticos que van a representarnos en las diferentes posiciones, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, como también en la Presidencia de la República. Y esta participación no viene de gratis. Esta participación se logra en base a un acuerdo en donde se les proteja de alguna manera o se les garantice ciertos cambios en la realidad legal, en la realidad que viven estos sectores. Entonces, el sector empresarial siempre va a buscar la manera de beneficiarse de manera mayúscula, y aquí hay un elemento que tenemos que analizar. ¿Cuál es la relación que tiene el empresario con el empleado? El empleador con el empleado. Y todo esto lo rige las leyes. Las leyes son las que nos hacen vincular de manera correcta, en donde ninguno pueda vulnerar los derechos de los otros. Se ha estado conversando en la opinión pública una propuesta que tienen los empresarios de la modificación, una modificación a la reforma laboral, que viene con unos ajustes que solamente beneficiarían a los empresarios y que nos quitarían a la clase laboral ciertos derechos que
nos harían retroceder a un punto en donde yo lo que vislumbro es prácticamente una esclavitud moderna. ¿Qué pretenden los empresarios? Bueno, pretenden tener unos ajustes a las cesantías, o mejor dicho, prácticamente eliminarlas, para así ellos tener más beneficios en términos a la relación que tienen con sus empleados. ¿Y qué son las cesantías? Bueno, son prestaciones sociales que tienen los empleados, son beneficios que el trabajador tiene, contemplado en el contrato laboral. Aquí en República Dominicana, la indemnización por cesantías es un pago que tienen los empleados públicos que son jubilados o que son cancelados por antigüedad, por vejez en el servicio. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, se calcula diferente tanto para el empleado privado como para el empleado público. En el empleado privado es un mes de trabajo por cada año que elaboró con ese empleador. En el empleado público corresponde al 50% de las cotizaciones realizadas durante el desempeño de sus funciones. Al privado le paga el empleador directamente y al público le paga el INAVI, que es la Tesorería Nacional. Entonces, ahora vamos a analizar algunos cortes de algunos comunicadores que tienen mucha influencia en República Dominicana. Creo que es este que vamos a escuchar es uno de los comunicadores que más influencia tiene y es un caramelo envenenado. Es alguien que cuando yo lo escucho, si bien en apariencia es una persona que está protegiendo los derechos de los trabajadores y que debería ser una representación muy fija del pueblo, realmente el trasfondo tiene una protección hacia el empresariado. Vamos a escuchar cómo piensa Julio Martínez Pozo sobre la reforma laboral. A la propuesta de reforma laboral que presentó el gobierno, se trata de una reforma laboral boba que no aporta absolutamente nada. Los puntos que el gobierno informó que se harían, el más trascendente de los puntos, porque los otros son innecesarios, el más trascendente de los puntos es que la licencia de paternidad se va a extender un día. Una cosa que no hay que reformar ninguna legislación laboral para lograrlo. De hecho, la mayor parte de las empresas la aplican sin problema. Y eso no necesita una reforma laboral para eso. Lo otro es que, ¿de qué parte la reforma? ¿Por qué presentan una reforma? La reforma, dijo el presidente, que el punto número 1 era actualizar el código a las nuevas realidades que plantea el mercado. Él no lo citó, pero esas nuevas realidades son las que plantea la llamada cuarta revolución industrial. Pero no se hace nada en esa reforma en función de eso. Excepción hecha de un tema que se viene abordando desde hace tiempo a propósito de la cuarta revolución industrial, que se llama la inteligencia remota. La inteligencia remota, que después del COVID le pusimos el teletrabajo, pero ese es un tema que se viene abordando en el mercado laboral desde hace tiempo. Y es el único para el que se ofrece algún tipo de regulación en esa reforma. Pero el mundo laboral ante el que estamos, no es tomado en cuenta para nada en función de los cambios a lo que está abocado en esa bendita reforma. En la primera parte de este comentario vemos cómo él hace su función muy eficaz de oposición. Todos sabemos la vinculación que tiene Julio Martínez Pozo con el PLD, el papel fundamental que tuvo como comunicador, como opinión pública en los gobiernos del PLD, cómo defendió 100% a Danilo, y es algo hasta útil que
todos los defectos que tenga el gobierno, la oposición la evidencia. Hasta ese punto estamos claros, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que en esa parte realmente Julio Martínez Pozo tiene mucha razón. Si se va a hacer una reforma, debe ser en base a un planteamiento general, un enfoque en el panorama completo de cómo hemos cambiado como sociedad en relación al trabajo, en relación a esa misma, valga la redundancia, vinculación que tiene el empleado con el empleador, cómo se debe transformar, cómo se deben seguir protegiendo los derechos, cómo se deben crear nuevos derechos en base a la nueva sociedad en la que vivimos. Y la uberización es parte esencial de nuestra nueva realidad. Y el término uberización, sí, viene literalmente de la empresa Uber, de cómo eso cambió en cierto punto la forma en la que un trabajador X, como es un taxista, se relacionaba con al que le prestaba el servicio, que es el cliente. Pero ¿a qué se refiere este término? Eso es un proceso que viene a cambiar de manera positiva un sector, un servicio, introduciendo una nueva forma de ejecutarlo, de si vendes un servicio de venderlo, de comprarlo o de usarlo a través de tecnologías móviles. Por ejemplo, el teletrabajo. La forma en la que hoy por hoy, después de la pandemia, mucha gente trabaja desde su casa es una mejoría en términos de la calidad de vida, porque el que trabaja desde su casa tiene más tiempo para descansar, para estar, para ir a llevar a su hijo y traerlo del colegio, compartir con su esposa, con su familia. Es una forma nueva, es un beneficio nuevo, algo que era prácticamente impensable en un momento, porque recuerden que la relación antigua de trabajo con el empleador era prácticamente de un esclavo. Y vamos a seguir escuchando a Julio Martínez Pozo, porque luego escucharemos a un empresario que dio unas declaraciones en donde vamos a evidenciar cómo que piensa el empresariado aquí en República Dominicana. ¿Dónde aborda esa reforma el tema de la uberización? El tema de la uberización, ¿dónde lo aborda? El tema de la uberización no es más que un cambio de la relación laboral que lo está viviendo República Dominicana y lo está viviendo y se está viviendo en el mundo moderno, en la que la gente no va al empleo por 36 horas a la semana, sino que usa una parte de su tiempo con medios de producción que le son propios para una actividad laboral. Y esa es una realidad del mercado laboral. Incluso la mayor parte de los empleos que están surgiendo en la mayor parte del mundo son empleos de esa naturaleza. Ya no es el empleo industrial. Cualquier regulación laboral que se precie de moderna tiene que regular el mercado postindustrial. Y lo que se nos está presentando es una reformita pendeja que plantea temitas que no resuelven, porque el tema complejo del pasivo laboral en la República Dominicana lo representa la cesantía. Y aquí no ha habido reforma laboral porque no ha habido consenso sobre la cesantía. No porque no hemos puesto de acuerdo sobre 2 o 3 disparaticos. De los 2 o 3 disparaticos que se dice que estamos de acuerdo. Eso hace tiempo que hay acuerdo de eso. Ahora, el tema de la reforma laboral, que es la cesantía, no nos hemos puesto de acuerdo con eso. Por lo tanto, no hemos podido hacer una reforma laboral. Cuando se habla del pasivo laboral y se habla de la cesantía, a eso es que yo me refiero como el caramelo envenenado. Si tú escuchas a Julio Martínez Pozo al principio, vas a pensar que el hombre está indignado por la clase obrera, por el trabajador. Pero realmente recuerden que Julio Martínez Pozo, luego de los gobiernos del PLD, se ha convertido en un empresario muy prolífero, muy exitoso. Y hoy por hoy, los temas que más le tocan son los que le afectan a él como empresario, que tiene empleados. Ya él no es un empleado, ya él es un empleador. Y
por obligación eso va a afectar en la opinión que éste tenga de manera pública en base a las situaciones, porque ya no es una persona que está esperando unas cesantías en el momento en que vayan a prescindir de sus servicios. No, ahora es un hombre que va a prescindir de los servicios de otras personas y por ende quisiera mejores beneficios en base a esa relación que él hoy tiene. Tal vez en el 96 él era un empleado, pero hoy es un empleador. Él dice que no se han puesto de acuerdo en base a las cesantías, pero lo que pasa es que lo que plantean los empresarios es un retroceso, es como volver nosotros a ser unos esclavos, y vamos a ir entendiendo porque es alarmante la información que estoy proporcionando aquí, pero es importante que nosotros como pueblo, como población, estemos claros de lo que está sucediendo, porque fácilmente en cualquier momento pasan esa reforma y tú chocas con la realidad de que ya la cesantía, o sea, esa cancelación que a ti te daban en el momento de que ya tú no ibas a trabajar en una empresa por decisión del empleador, simplemente ya no va a ser la cantidad que te permitía a ti o hacer un negocito o permitirte durar estos 2, 3, 4 meses en lo que tú conseguías un mejor trabajo, un mejor sitio en donde laborar o un nuevo. Entonces es importante que vayamos escuchando poco a poco esta información porque es grave. Te van a eliminar a ti uno de los derechos adquiridos más importante que nosotros tenemos y que nos va a afectar directamente a nuestra estabilidad económica. Le voy a poner 2 ejemplos de 2 cosas que para lo que se dice que es necesaria la reforma laboral. Se dice que para el 80-20, que vamos a tomar medidas para el 80-20, pero no hay una ley. Si tú quieres tomar medidas, aplica la ley. Entonces tú tienes que hacer otra ley para aplicar una ley que existe, porque que tú no la has podido aplicar. No, ya tú sabes que eso no es sencillamente la ley, porque la ley está ahí. Lo que hay es que variar realidades, que si no se varían, la ley no se va a aplicar, pero eso no se aplica con reforma laboral, porque la ley está ahí. Entonces, ¿qué cosa nueva tú tienes que aprobar sobre esa base si eso existe? Lo otro es una necedad. Lo de la trabajadora doméstica es una necedad, porque hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que se han pronunciado sobre ese tema. Cuando el Consejo de la Seguridad Social, que lo advertimos aquí, pues quería llevar a las familias a pagar seguridad social, el Tribunal Constitucional terminó pronunciándose que esa resolución no era conforme a la Constitución. La pretensión de incluir beneficios laborales de una relación plusválica en un hogar, eso también es inconstitucional. Cuando el Ministerio de Trabajo tomó una resolución que ponía en ejecución un convenio de la OIT, el Tribunal Constitucional también se pronunció. Es decir, hay 2 sentencias claras del Tribunal Constitucional. Pero independientemente de esas 2 sentencias claras del Tribunal Constitucional, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con la escuela austriaca. Hay espacio donde el Estado no busca nada metiéndose. La relación laboral, que por cierto es un asunto que va de paso, porque el trabajo doméstico va en extinción y va a desaparecer. Eso va a desaparecer totalmente, eso va en extinción y va a desaparecer. Pero cuando digo que estoy de acuerdo con la escuela austriaca, es que plantea que hay que sacar el Estado. El Estado no puede estar entrometiéndose en relaciones donde lo único que puede crear es distorsión. La relación de una casa con su trabajadora es una relación de una familia con su trabajadora. El Estado no busca nada ahí jodiendo la paciencia. Nada busca ahí el Estado jodiendo la paciencia. Por lo siguiente, lo primero, señores, yo no conozco a nadie que tenga una trabajadora doméstica que se vaya a comer una comida de una persona que maltrate. ¿Y cómo yo me siento? ¿Y cómo yo me siento a comerme una ensalada de una persona que yo no le doy buen trato? ¿Cómo yo me siento a comerle algo a una persona que yo no le doy buen trato, que no es parte de mi familia? Esa es una relación que se da a un nivel donde la solidaridad llega más allá que cualquiera que
que cualquier cosa que se puede establecer por ley. Más allá de cualquier cosa que se puede establecer por ley. Entonces, usted tiene 2 sentencias, 2 decisiones del Tribunal Constitucional que le ha dicho, no joda con esa vaina. Y bueno, vamos a insistir, pero eso es para presentar algo. Eso es para decir, mira, nos pusimos de acuerdo en esto, nos pusimos de acuerdo en aquello, nos pusimos de acuerdo en disparate que no resuelven nada. Porque el tema del pasivo laboral lo representa la cesantía. Si no resolvemos eso, vamos a dejar el mercado laboral igual y digamos que no hemos podido hacer ninguna bendita reforma porque no estamos haciendo ninguna bendita reforma. Aquí él habla de las trabajadoras domésticas y cómo se ha planteado que las trabajadoras tengan ciertas protecciones que hoy por hoy no tienen. Este es un tema muy escabroso. Yo dejé el contenido completo porque quiero que ustedes escuchen cómo él se manifiesta en base a su percepción de cómo debe ser la relación entre una empleada doméstica y la familia que la contrata. Él prácticamente quiere que esa relación siga siendo, que esté en una esquina oscura, que el gobierno no les proteja. Ojo, yo no tengo ningún tipo de problema con ese tipo de trabajo, pero creo que hay que tener bastante ojo con esto, porque lo que se quiere es que ese tipo de relación que hay entre una trabajadora doméstica y la familia que la contrata siga siendo algo que esté sujeta simplemente a un acuerdo entre dos. Pero ese acuerdo entre dos es el acuerdo entre una persona con sumo poder, con mucho poder, que es la familia que la emplea, y la persona vulnerable, que es la trabajadora. Eso él quiere. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo. Por la relación que él tiene hoy por hoy como ciudadano, como empresario, como ser humano, con la trabajadora doméstica. Él no quisiera que una trabajadora doméstica pueda tener los derechos de no obligatoriamente quedarse un fin de semana. Es un tema muy escabroso que a todo el que le beneficia tal vez va a decir, sí, pero ellos tienen razón. Yo creo que aquí hay que ese tema tomarlo con pinzas, y yo creo que a la persona que se le debe proteger los derechos y que el gobierno debe ejecutar políticas públicas y modificar las leyes que haya que modificar para asegurarle esa protección es a la persona más vulnerable. Eso es lo que yo pienso. A la persona más vulnerable en la relación entre un empleador y un empleado es realmente el empleado. Iván García, que representa al empresariado, en esta entrevista en El Despertador, arrojó luz de cómo se vincula el empleado hoy con el empleador, pero mayor aún de cómo ellos perciben al empleado. Y es bueno que en espacios como este se pueda plantear cómo ellos piensan realmente y que pongan los ejemplos de lo que a ellos les perjudica. Pero nosotros no somos tontos útiles, nosotros no somos iletrados. Nosotros vamos a develar realmente cuáles son las cosas que están ocultas dentro de ese discurso que ellos tienen. Vamos a ir escuchando parte por parte lo que el empresariado en la persona de Iván García nos plantean. Con relación al tema de la cesantía, ¿cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, cuando nos reunimos por primera vez para tratar cómo se iba a modificar el Código Laboral, yo en la reunión dije, señores, aquí desde que se toque el tema de la cesantía, los sindicalistas se van a parar y vamos a durar 6 meses y aquí no se va a resolver nada. Y efectivamente fue así. Oiga, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes siempre hemos estado claros que el tema de la cesantía ahora mismo es una retranca para el desarrollo del sector empresarial de la República Dominicana. ¿Por qué es una retranca? Señores, ustedes, si tuvieran empresa, chequearían que los jóvenes de hoy día esperan tener un año y 4 o 5 meses para buscar la forma de que lo liquiden, para poder comprar, dar 100 mil pesos adelante por un carro Sonata. Entonces ya no existe esa fidelización al trabajo. Ya nosotros los empresarios hasta tenemos temor. Oiga, temor de capacitar a los empleados porque se gasta un dinero
y al final de cuentas, por los chelitos de la cesantía, hacen un lío en la empresa y se van. Aquí hay empresas que tienen 5 años por despedir a un empleado que tiene 20 años trabajando y no tiene la liquidez para pagar la cesantía. Y Esteban, que economista, lo sabe. Ahora mismo aquí, en este país, se dice que hay que pagar la cesantía. Ni los cuartos que hay en el Banco Central, ni la deuda del Banco Central, oiga, no dan todo ese dinero para pagar la cesantía aquí en el país. Entonces nosotros tenemos un pasivo laboral que es demasiado grande. Entonces eso hay que buscarle una solución. Aquí hay más de 400,000 jóvenes recién graduados que uno tiene temor de emplearlo. Oiga, temor de emplearlo. ¿Por qué? Porque automáticamente comienzan los derechos adquiridos. Entonces, ahora hay una cosa, que Esteban siempre tenemos un escarceo con ese tema a través de los años. Hay que presentar una propuesta formal porque los derechos adquiridos nunca se pueden perder. Entonces, la propuesta nuestra es que si Esteban tiene 100,000 pesos de derecho adquirido, bueno, pues mira, que entre el seguro de desempleo y esos 100,000 pesos, vamos a dividirlo en 4 años para darle 25,000 pesos anual y obviamente de ahí en adelante entra el seguro de desempleo. Y que la DGI nos acepte ese pasivo laboral, que Esteban sabe que no se reconoce el pasivo laboral como un gasto en la empresa. Entonces, tenemos un pasivo de 10, 20, 40, 50 millones de pesos que no está registrado por ningún lado. Bueno, porque es intangible, Iván. Bueno, es intangible. sí. ¿Por qué es intangible? Porque es que el derecho de cesantía tiene Sí. una característica. Sí. Se da cuando el empleador prescinde de los servicios del empleado. Pero, ¿cuántos empleados tiene el empleador X? Tiene 50 empleados. ¿Lo va a liquidar, los va a cesantear el año que viene a los 100 juntos? No, posiblemente cesantea 1 o 2, porque posiblemente está haciendo una reestructuración, y entonces no es un asunto que se va a dar de manera constante. O sea que ciertamente es un pasivo. Pero nosotros en la propuesta nuestra es, vamos a cuantificarlo y asumimos el compromiso de pagarlo. Entonces, como es en 4 años, que en la DGI el primer año son 100,000 pesos, para poner un número, bueno, entonces 100,000 pesos este año en lo pasivo. Después el otro año son 180,000. No es que nos reconozcan los 4 años de pasivo y que se haga un acuerdo real. Ustedes acaban de escuchar cómo este señor plantea que los empleadores tienen miedo de capacitar a los nuevos trabajadores porque ya no hay fidelidad al trabajo, que esperan un año para ganarse 100,000 pesos, buscar la forma de que lo voten para que esa cesantía, esos 100,000 pesos que él pone como ejemplo, lo puedan utilizar como el abono para sacar un vehículo, un Sonata y taxiar. Lo primero que tenemos que plantear es que eso es una estupidez, eso es una mentira burda. Porque vamos a pensar lo siguiente: ¿por qué tenemos que buscar un nuevo empleado, un joven, un acabado de graduarse? Porque ellos lo que buscan es reducir el pago. Si tú tienes que buscar un experto, una persona que tiene, vamos a suponer, 20 años ya ejerciendo, tú tienes que pagarle más. Ellos buscan un joven nuevo, un joven que acaba de graduarse o que está estudiando para pagarle menos. Eso él no lo dice ahí. Pero lo otro que plantea también es una estupidez. Porque vamos a suponer que sea así como él diga, que a un nuevo empleado, un joven que está terminando una profesión y que por ende, por no haberse graduado, tiene que pagarle mucho menos que a una persona que ya tiene experiencia en el mercado, que ha ejercido durante 15, 20 años, que ellos van a tener que pagarle el doble o el triple, que esa persona busque la manera de que lo cancelen para ganarse 100,000 pesos e irse a la independencia a hacer un Uber o a ser un taxista, por ejemplo, que es lo que él plantea. Si un profesional en este país ve que su mejor porvenir, porque todos lo que queremos es progresar, pero si lo que se hace es que se ejecute un plan para yo como profesional comprarme un Sonata e ir a taxiar, lo que primero nosotros tenemos que plantearnos es ¿por qué un profesional prefiere irse a la calle a taxiar que ejercer la profesión que duró muchísimos años y que le costó esfuerzo y dinero?
poder conseguir, pues el mercado laboral en su profesión no le está proveyendo realmente de todo lo que esta persona aspira. Entonces, en este sentido, el empresario es la víctima. No, pero planteen mejor que nosotros le trabajemos gratis. Vamos a plantear a los empleadores un escenario mejor. Vamos a traer otra vez la esclavitud a República Dominicana y vamos a trabajarle gratis a los empresarios. Porque a mí nada más me faltó ahora la musiquita triste y que el llorar ahora las víctimas son los empresarios. Eliminar la cesantía, ¿por qué? Porque los empresarios tienen temor de que un profesional con título, una persona que se mató estudiando, prefiera hacer algo para que lo voten, para ganarse 100,000 pesos e irse a la calle debiendo 700 mínimo. Un Sonata te vale mínimo 800, 900,000 pesos. Que un empleado que es profesional prefiere que lo voten con 100,000 pesos e irse a taxiar porque su mercado laboral no le permite a él tener un presente digno. Pero por favor, o sea, ya nosotros no somos los indios que habitaban en la isla La Española. Nosotros somos ciudadanos dominicanos, nosotros no somos tontos. La propuesta nuestra... Sí, pero esa es la propuesta de los comerciantes. El sector mayor empleador se la va a enviar. Oye, es que es imposible. Pero también, pero no se puede que imponer. Estemos todos de acuerdo, bueno, entonces si es imposible. Entonces si es imposible, sí. No pueden entonces tocar el derecho de cesantía. Pero claro que sí. Esteban, pero lo primero que usted sabe, que es algo completamente ilógico aquí en la República Dominicana, es que hayan 25 salarios mínimos. Sí, es ¿Entiendes? cierto. Aquí hay empresas que tienen 500 millones de dólares que pagan menos salario que nosotros. El hecho cierto es que pese a la cesantía, su sector y todos los sectores económicos de la República Dominicana han crecido, sí. y han crecido bastante en las últimas décadas en la República Dominicana. Entonces, como que no se entiende su reacción frente a este tema, de verdad que no. Bueno, es que para entenderla hay que estar sentado de este lado. Oiga, Esteban, anótelo. Elimina la cesantía. Oiga, públicamente, el sector mayor empleador, ese mismo día le subimos un 20% a todos los empleados del sector comercio. Iván. Que le sube Iván, un 20%. Un 20% el Iván, mismo mire, día. Iván, Oiga, no diga eso. No, oiga, Bueno, Esteban, usted puede decirlo, porque como usted sí. sabe que no va a ocurrir, entonces usted puede decirlo. Cuando digo que no va a ocurrir es porque no se va a eliminar la cesantía. ¿Cómo una empresa va a poder decir que tiene 5 años en el mercado con un empleado? ¿Y cómo va a ser que una empresa que paga impuestos, que genera utilidades, que genera ganancias, va a poder decir que no tiene el dinero para pagarle a un empleado? Pero por favor, esa retórica que realmente que la utilicen en otro escenario. Ya en República Dominicana ellos no pueden venir con ese cuento. Eso es mucha mentira, porque una empresa genera beneficios y realmente una empresa no solamente genera beneficios, si continúa en ejecución es porque genera beneficios. Aquí lo que hay es un deseo de tener las ganancias masivas, exorbitantes, que este tipo de empresarios siempre generan, porque no estamos hablando de microempresarios, estamos hablando de macroempresarios. Porque ¿qué empresa va a cancelar a la totalidad de sus empleados? Eso es un disparate. Una empresa que tiene 20 empleados, como mucho, sale de 2 en un año. Es una parte minúscula y estamos hablando de derechos adquiridos y vamos a retroceder como humanidad. No podemos retroceder como humanidad. Lo que pasa es que estamos ante un cambio en donde el empresariado va a tener que ver al empleado ya no como la persona vulnerable, que su única vía para generar dinero y vivir dignamente es un empleo. Estamos ante un cambio en donde ese empleado puede salir a la calle y ganarse en un día lo que tú le pagas en un mes. Hay personas que se ganan en un mes fuera, con trabajito por fuera, vendiendo cositas o con un negocito, lo que se ganan en un año en un empleo. Entonces sí, debe haber una reforma laboral, pero en base a la realidad y no para proteger esa casta que ha vivido
durante decenas de años, cientos de años, explotando a los empleados, explotando a la clase obrera, utilizando esa posición de poder del dinero para hacer que empleados, señores, aquí hay empleados que no reciben pago de hora extra, haciendo horas extras. Aquí hay personas que tienen obligatoriamente que trabajar en condiciones inhumanas. Eso sucede aquí. Y los derechos realmente muchas veces son a según, porque si nos metemos en el mercado laboral de la construcción, vamos a encontrar que aquí se quiere proteger la clase obrera ilegal, que es la clase haitiana, que genera una disminución muy grande del pago del trabajo, porque no son dominicanos que están trabajando, que tienen otros tipos de derechos. Es un tema escabroso que tenemos que tocarlo en otro momento. Esto es peor que la reforma fiscal, así mismo. Esto puede ser un palo, y ya como lo estamos abordando aquí, no será un palo acechado, pero está muy cerca de ello. No se sorprenda que entre estos días, ¿no?, de asueto, de desconexión del dominicano, que desde el 1 de diciembre está en todo lo colmado a las 9, 10 de la mañana dando sus malditos humos, no se dé cuenta de todo lo que de esto que estamos hablando, que sea la reforma del Código Laboral y la eliminación, o como bien están proclamando, la modificación de la cesantía. Yo estoy totalmente de acuerdo y este es mi análisis. Por eso quiero que estén bien pendientes a los siguientes contenidos que se están haciendo en plataformas como La Quinta Pata, de mi hermano Edwin Cruz y José Maracayo, Aneudi Santos, y todos los contenidos que estén tratando este tema, porque es alarmante y es una reforma que, aunque afecta a la clase pobre en su mayoría, no es como la reforma fiscal que afectaba a los empresarios y que afectaba a muchísima gente, y por eso fue más sonoro. Estas son de las cosas que afectan a un sector de la población, a un porcentaje que pudiera ser pasada por abajo, y que nosotros nos demos cuenta ya cuando se esté ejecutando de que nos lo introdujeron frío, para no decirlo de manera vulgar. La eliminación de la cesantía es algo que no podemos permitir que nos pase. Tenemos que estar vigilantes, porque te voy a explicar exactamente lo que quieren los empresarios. ¿Qué quieren los empresarios? Simple. Imaginemos el caso de que tú tienes 3 años en el trabajo y te tocan 200,000 pesos a la hora de tu cancelación de cesantía. Te tocan 200,000 pesos. Tienes 4 años y te tocan 200,000 pesos. ¿Qué es lo que plantea la clase empresarial dominicana? Simple, que esos 200,000 pesos que te tenían que pagar inmediatamente y que te permitían a ti cubrir tus gastos durante 3 o 4 meses en lo que tú te reinsertas al mercado laboral, simplemente ellos poder darte eso en 4 cuotas de 50,000 pesos anual, que ahorita fácilmente te lo plantean pagártelo mensual, que quedarías tú ganando, obteniendo unos 4,000 pesos, 3,000 y pico, 4,000 pesos mensuales, que no darían para nada, que eso solamente beneficia al empresario. ¿Por qué? Porque el empresario, si te va a cancelar hoy por hoy, tiene que buscarte todo ese dinero junto. Que hay empresas que te lo dan inmediato, pero hay empresas que esperan el plazo, que son 10 días laborables. Teniendo el dinero, esperan 10 días laborables y tú tienes que tragarte un cable mientras esa empresa que continúa ejecutando, que continúa generando ingresos, espere 10 días para pagarte tu dinero. Los voy a dejar con una parte del análisis que hizo Edwin Cruz con José Maracayo de La Quinta Pata en base a este tema. Espero que vayan al canal de La Quinta Pata y escuchen literalmente ese análisis completo que ellos hacen de esta situación que no tiene desperdicio. Señores, esto está peligroso. Y digo que está peligroso porque en las últimas horas he visto una operación mediática que se está llevando a cabo
para derogar, para que se derogue la cesantía o se modifique, que para fines de banca y pool es lo mismo. Es un retroceso para la clase obrera en República Dominicana. Porque con las carencias que tenemos como sistema, bien sabemos que no es solamente una cesantía, no es solamente, como dicen muchos expertos en derecho laboral, unos derechos adquiridos transitorios. No. Es prácticamente unos ahorros. Son unos ahorros ahí que tiene el trabajador, porque la precariedad que caracteriza a la República Dominicana, en sentido estricto, aunque estemos vestidos y forrados de edificios y protorrascacielos, nos dice otra cosa. Nos dice que somos un país estrictamente y en el sentido estricto pobre. Por más que nos maquillen cifras, por más que digan de que estamos bollantes, que crecemos. No. Somos un país pobre y somos un país con mucha escasez. Eso bien lo sabemos. Entonces los empresarios están moviendo a comunicadores. Por ejemplo, vi José Maracayo, a Julio Martínez Pozo. Que Julio Martínez Pozo ha hablado en los últimos días a favor del empresariado con este tema, ¿no? De la modificación de la cesantía. Habla de que aquí ya no existe la clase sindical, de que eso es una especie en extinción y lo que hay ahí son una suerte de gente que no representan a la clase sindical más que a sí mismos.